Del Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 27 de enero, queridos hermanos, domingo tercero del tiempo ordinario. Hoy empezamos a leer el Evangelio de Lucas, que nos acompañará como faro y guía de nuestro camino cristiano hasta fin de año. Lucas, el evangelista llamado de la misericordia, porque es el que nos presenta los rasgos más humanos y más cercanos de Jesús con los pobres, con los enfermos, con aquellos que no cuentan. La primera lectura de hoy está tomada de la profecía de Nehemías. Nehemías fue un judío que llegó a ocupar el importante cargo de copero mayor en la corte de los reyes persas. Se quedó en Babilonia cuando empezaron a retornar a Jerusalén las primeras caravanas de repatriados, pero pronto llegaron noticias no muy satisfactorias desde Jerusalén. La reconstrucción del pueblo no era tan eficaz como se había previsto. Entonces Nehemías pide el permiso para volver y juntamente con el sacerdote Esdras emprenden la gran obra de la restauración social y religiosa. Entre otras cosas, organizan una jornada memorable en Jerusalén. Hoy leemos un resumen de la misma en la primera lectura. Con la lectura pública y solemne de la palabra de Dios, que tenían casi olvidada, y la fiesta consiguiente con alegría de todos. El Salmo está pensado en el valor que debe tener para los creyentes la palabra, haciendo eco a la gran asamblea de los repatriados y adelantando la lectura y explicación de Jesús hacia su pueblo del texto de Isaías, al que hará referencia Lucas hoy, cuando Jesús proclame la palabra en la sinagoga. Como decíamos al inicio, la lectura de Lucas hoy nos regala el comienzo del libro dirigido a Teófilo, el prólogo de todo el libro, pero además, cuando Jesús llega a Nazaret y se da a conocer de alguna manera a aquel pueblo que le ha visto crecer. Los 3 primeros capítulos que pertenecen a los evangelios de la infancia ya los leímos, si no completos por lo menos en su mayoría. Hoy pasamos al capítulo 4, donde el ministerio público de Jesús en Galilea nos acompañará hasta el domingo 12 del tiempo ordinario, cuando empezaremos a escuchar la decisión de subir a Jerusalén. Lucas deja claro que él ha tenido que investigar, ha tenido que comprobar cada uno de los hechos que va a narrar en este primer libro, porque no olvidemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles será continuación de su evangelio. Y el evangelio de Lucas no es un mito, es historia, aunque sea historia religiosa,
con un mensaje concretísimo que se sitúa en la historia y quiere ser creíble por los testimonios y el orden que Él nos va a regalar. La escena todos la conocemos. Es la primera predicación en la sinagoga de su pueblo Nazaret, donde empieza a afirmar: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Lo que Isaías había anunciado se empieza a hacer realidad en Jesús. Los pobres son tratados con dignidad, a todos se les anuncia el Evangelio, los ciegos empiezan a recuperar la vista, los sordos a oír y los mudos a hablar. De momento no leemos la reacción de los paisanos de Jesús, solo se dice que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Lo leeremos ya el domingo que viene y el asunto será distinto. Desde la primera página que leemos de Lucas aparece Jesús como el enviado de Dios, el ungido lleno del Espíritu. Aparece también como el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Lucas va a ser para nosotros este año un buen guía para que sepamos ver y presentar a Jesús también en el mundo de hoy y presentarlo como el Salvador de los pobres, porque en Él se cumple a la perfección la palabra del profeta: me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Por eso alegrémonos también nosotros, porque también para nosotros es Cristo el anunciador de salvación y liberador de nuestros males. Haremos bien en aprender de Él, ya que queremos ser sus testigos en el mundo. Y la lección que nos da de preferencia por los pobres y la liberación de sus males a todos los que podamos. El mensaje a favor de los pobres era ya de Yahvé en el Antiguo Testamento. Ahora lo hace suyo Cristo. Cuando Él promulgue sus bienaventuranzas, los primeros y preferidos serán precisamente los pobres y oprimidos de la sociedad. ¿Es esa también nuestra opción preferencial en el trato con los demás? Pero no podemos quedarnos solo en palabras bonitas, en hablar y defender a los pobres, cuando quizás somos nosotros los primeros que los pisoteamos. ¿De qué sirve a más de un predicador, sacerdote u obispo incluidos predicar muy lindo en favor de la solidaridad si no es solidario? Hablar de que tenemos que erradicar la pobreza y él mismo es el que está explotando a la cocinera, a la sirvienta, a la que ayuda en la parroquia o a otras personas. Hablar de pobreza y de opción por los pobres es muy fácil cuando yo tengo de comer todos los días, cuando tengo una casa lujosa y tengo un buen carro. Y no es que no podamos tener las comodidades necesarias para vivir. Lo que no está bien es que pisoteemos la dignidad de los demás. Aprendamos de Jesús, que predica y actúa, que habla de que ha venido a traer salvación a los pobres, y verdaderamente aquellos que comparten con Él no solo se quedan sorprendidos de sus enseñanzas, sino que son capaces de verlas realizarse y cumplirse en su propia vida. Porque, insisto, hablar de los pobres es muy bonito. Ser solidario con ellos es lo que más cuesta, pero a eso estamos llamados absolutamente todos. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia Patriarca San José, diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.